En los albores del tiempo, cuando los hombres temían a los dioses y los imperios nacían entre sangre y estrellas, surgió una celebración destinada a cruzar milenios. Mucho antes de que el mundo envolviera la Pascua en azúcar y colores, fue fuego, fue símbolo y fue destino. Según narra la Biblia, en Egipto, una marca de sangre salvó a un pueblo elegido. En el Gólgota, un sacrificio cambió el curso de la eternidad. Y en tierras aún más antiguas, los ritos de fertilidad y renacimiento ya tejían sus hilos invisibles. La Pascua no nació en un día. Nació en el alma de la humanidad, como eco de dioses muertos y resurrecciones prometidas. Esta es su historia. Y su leyenda. El nacimiento de la Pascua, la noche que cambió la historia. En la cultura hebrea, hace más de 3000 años, bajo el sol implacable de Egipto y entre los muros eternos de piedra que rozaban el cielo, un pueblo trabajaba encorvado bajo el peso de un imperio y el silencio de su Dios. Eran esclavos, pero también portadores de una promesa antigua. Eran los hebreos. Y aquella noche, lo imposible ocurrió. Según el relato del Éxodo, una orden divina estremeció el desierto. Cada familia debía sacrificar un cordero, y con su sangre, marcar los dinteles de sus puertas. Esa noche, la muerte pasaría, pero no entraría. Sería una noche única. Terrible. Sagrada. La noche en la que el juicio cayó sobre Egipto, y la libertad alzó su voz por primera vez. A esa noche se le llamó Pesaj, que significa pasar por alto. Pero era mucho más que eso. Era el nacimiento de una identidad, una alianza forjada no en piedra, sino en memoria viva. Aquella cena apresurada, sin tiempo para que el pan leudara, se convirtió en símbolo. El pan sin levadura, la matzá, representa la prisa de la liberación, la urgencia de huir del yugo. En la mesa, aún hoy, se colocan hierbas amargas, para no olvidar el sabor de la esclavitud. Y el cordero, aunque ya no siempre presente, sigue siendo la imagen del sacrificio, del precio de la redención. Y quizá el detalle más fascinante, esta no es una historia contada por sacerdotes o escrita en templos. Es contada en casa, por los padres a sus hijos, generación tras generación, en una ceremonia donde cada pregunta tiene sentido. ¿Por qué esta noche es distinta a todas las demás? Porque es la noche en que todo cambió. En que un pueblo dejó de ser esclavo, para convertirse en leyenda. Pero lo que nadie sabía, es que esa misma historia, de sangre, liberación y promesa, resonaría siglos más tarde, en otro monte, bajo otra cruz. Los ecos de los dioses, la primavera antes de Cristo. Mucho antes de Moisés. Antes de Jesús. Antes de que existieran profetas o cruces, ya se celebraba algo poderoso. Un ciclo antiguo como el mundo, la muerte y el renacer de la tierra. Porque donde terminaba el invierno, comenzaba el milagro. En las riberas del Eufrates, los babilonios lloraban cada año la muerte de Tammuz, un joven dios que descendía al inframundo, solo para volver cada primavera. Su regreso era símbolo de esperanza, el anuncio de que la tierra fértil revivía y los campos volverían a dar fruto. Más al oeste, los griegos hablaban de Perséfone, hija de Deméter, raptada por Hades y llevada al inframundo. Su madre, diosa de la agricultura, sumía al mundo en el invierno por su ausencia. Pero cada año, cuando Perséfone volvía, también regresaban las flores, el calor, la vida. Así nacía la primavera. Y con ella, la Pascua antes de la Pascua. La palabra Easter, como se conoce a la Pascua en inglés, no viene del hebreo ni del latín, sino de Eostre, una antigua diosa germánica de la aurora y la fertilidad, cuya festividad se celebraba en primavera. Se decía que su animal sagrado era un conejo, símbolo de abundancia, que corría libre bajo los primeros rayos del sol. En Roma, la Pascua pagana tenía nombre propio, la Silaria. Eran días de celebración, de máscaras, de risas, en honor a Cibeles, la Gran Madre, cuando la luz vencía la noche y el día se alargaba. Era el triunfo de la vida sobre la oscuridad. Y sí, coincidía casi exactamente con el equinoccio de primavera. A lo largo y ancho del mundo antiguo, en templos de piedra y bosques sagrados, las civilizaciones se inclinaban ante el mismo misterio. ¿Por qué la vida vuelve después de la muerte? ¿Por qué el mundo despierta cuando parecía acabado? Así fue como, mucho antes del cristianismo, la humanidad ya celebraba lo que la Pascua encierra, el renacimiento. La promesa de que después de la oscuridad, siempre vuelve la luz. Y cuando el mensaje de Jesús se cruzó con estas antiguas historias, no fue coincidencia. Fue destino. La Pascua cristiana, cuando la muerte fue vencida. Pasaron siglos. Imperios nacieron y cayeron. Pero en una pequeña ciudad del Imperio Romano, durante la Pascua hebrea,
un hombre se sentó a cenar por última vez con sus discípulos. Su nombre era Jesús de Nazaret. Y su historia estaba a punto de cambiarlo todo. Aquel hombre era judío, criado bajo las mismas tradiciones milenarias del Pesaj. Pero en aquella cena no hubo cordero sacrificado. Él mismo se ofrecía como el cordero. Este pan es mi cuerpo. Este vino, mi sangre. No fue una metáfora. Fue una profecía. Esa misma noche sería arrestado, juzgado por los sacerdotes, y entregado al poder de Roma. El viernes fue clavado en una cruz, y murió. Pero lo extraordinario no fue su muerte. Lo que convirtió su historia en la base de una nueva fe, fue lo que vino después. Al tercer día, según los primeros testigos, la tumba estaba vacía. Jesús había resucitado. No como símbolo, sino como acontecimiento. Y así, la Pascua, que había sido liberación del cuerpo, se convirtió en resurrección del alma. La esclavitud ya no era física, era espiritual. Y la muerte, desde entonces, ya no era el final. Los primeros cristianos no celebraban la Pascua el domingo. La llamaban Pascha, y la conmemoraban en la fecha exacta de la Pascua judía, el 14 de Nisán. Fue siglos más tarde, en el Concilio de Nicea, año 325, cuando se decidió que la Pascua cristiana se celebraría el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Un acuerdo entre fe y cielo. Así, una muerte en una cruz romana se enlazó con los ciclos del sol y la luna. Con las viejas fiestas paganas. Con las liberaciones del pasado. La Pascua cristiana no borró las anteriores, las abrazó. Las transformó. Porque en su centro ardía una idea que ha atravesado milenios, que de la oscuridad puede nacer la luz. Que incluso la muerte puede ser vencida. El legado de la tierra, huevos, conejos y un misterio que perdura. Pero entonces surge la pregunta. La más inesperada. La más inocente. ¿Qué tienen que ver los huevos de chocolate y los conejos saltarines con la resurrección de un hombre en Judea? La respuesta está mucho más cerca de los mitos que de los evangelios. Y es, cuanto menos, fascinante. Mucho antes de que fueran de chocolate, los huevos eran un símbolo sagrado. En Egipto, se enterraban junto a los muertos como promesa de una nueva vida. En Persia, eran regalo en el equinoccio, como señal del renacer del mundo. El huevo era un microcosmos, cerrado, frágil, pero capaz de contener el misterio de la creación. Y en la Europa medieval, el huevo adquirió otro rol. Durante los 40 días de Cuaresma, los cristianos no podían comer carne ni huevos. Pero las gallinas seguían poniendo. Así que, al llegar la Pascua, se celebraba el fin del ayuno, comiéndolos todos. Y no solo eso. Se los decoraba, se los pintaba con tintes naturales, se los ofrecía como regalo. Así nació la tradición. Algunas de las decoraciones más complejas vienen de Ucrania y Polonia, donde se creaban los llamados pisanki, huevos decorados con cera y pigmentos, cargados de símbolos solares, espirales, cruces y motivos de fertilidad. Era arte, pero también magia. Cada diseño, una oración pintada. Y en los bosques del norte, entre los pueblos germánicos, surgió otro personaje, un espíritu de la primavera con orejas largas y patas ligeras. El conejo. Asociado a Eostre, diosa de la fertilidad y la aurora, este animal, capaz de reproducirse con asombrosa rapidez, se convirtió en mensajero de vida nueva. En algunas leyendas, era él, quien ponía huevos de colores para los niños buenos al comenzar la estación luminosa. En Alemania y Alsacia, estas historias florecieron. Los inmigrantes las llevaron consigo a América en el siglo XVIII. Y allí, en los campos y jardines de una nueva tierra, nacía oficialmente el conejo de Pascua. Un personaje híbrido, mitad mito, mitad tradición, y completamente encantador. Así, sin que nadie lo planeara, las viejas celebraciones de la tierra se unieron al relato de la cruz. Paganismo y cristianismo bailando una danza ancestral, donde símbolos de sangre y sacrificio se mezclan con flores, huevos y conejos. Una fusión que cruzó siglos, y llegó hasta nuestros días. Porque la Pascua no es solo fe. Es memoria colectiva. Es mito compartido. Es un reflejo del alma humana buscando, una y otra vez, celebrar el misterio de la vida que vuelve, cuando todo parecía perdido. El eco de la luz, el simbolismo de la Pascua hoy. La historia ha cruzado milenios. Desde los dioses que bajaban al inframundo hasta el profeta que venció la tumba, desde el cordero sacrificado en Egipto hasta los huevos escondidos en jardines. La Pascua ha mutado, ha viajado, ha sobrevivido. Pero aún late. Aún habla.
Y su voz es más actual de lo que parece. Hoy, la Pascua es un espejo. Para algunos, refleja la fe más profunda, la certeza de que el dolor no es el final. Para otros, es tradición, herencia, el calor de una mesa compartida. Y para muchos más, es simplemente alegría, un ritual de primavera, una excusa para celebrar que el mundo sigue girando. En España, la Semana Santa es una sinfonía de pasos, incienso y tambores que transforma las calles en un escenario sagrado. En Grecia, las iglesias estallan en fuegos artificiales a la medianoche, gritando que Cristo ha resucitado. En Etiopía, la Pascua se celebra con ayuno y banquete. En Estados Unidos, esconde huevos de colores en los parques. Y en Filipinas, incluso se dramatiza la crucifixión, literalmente. Cada cultura ha tomado la Pascua y la ha esculpido a su manera. Pero en el fondo, todas hablan de lo mismo, de renacimiento. De transformación. De ese momento invisible en el que lo que estaba roto, vuelve a tener sentido. Porque Pascua no es solo una fecha en el calendario. Es una verdad inscrita en la naturaleza y en el alma humana. Después del invierno, siempre regresa la primavera. Después de la pérdida, puede haber redención. Después de la muerte, quizás, solo quizás, haya algo más. Y así, desde las arenas de Egipto hasta los jardines del siglo XXI, la Pascua continúa. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle al botón de like y deja tu comentario para conocer tu opinión. Hasta la próxima.